Estoy acá en Santiago del Estero intentando de qué manera podemos iniciar un nuevo ciclo de la Diplomatura Superior en Educación Inclusiva, Atención a la Diversidad. Y yo soy una de las profesoras invitadas de la Universidad Nacional del Litoral, me llamo Marta Yuya de Estrata y tengo la responsabilidad de hacerme cargo del seminario de instituciones educativas, una mirada inclusiva. Les doy la bienvenida pensando de que cualquier acción que implique una innovación en educación requiere de una responsabilidad y de un compromiso que hace que intentemos trabajar desde una concepción amplia y fundamentalmente hablando desde la concepción del derecho de que toda persona tiene para educarse. Cuando hablamos de una institución, fundamentalmente toda nuestra vida transcurre en instituciones y por lo tanto realmente cada uno tiene claro cuál es la pertenencia, cuál es la identidad, cuál es la concepción que subyace en las instituciones y al mismo tiempo cuál es la idea que cada uno de nosotros porta desde su historia personal y profesional y qué queremos ahora de una institución que se organiza, fundamentalmente la institución educativa que se organiza o debe desestructurarse para dar cabida a lo que es la diversidad. Este seminario, como su nombre lo indica, habla de las instituciones en general, fundamentalmente cuáles son sus caracteres, cuál es la concepción que tenemos de ella como un constructo cultural que realmente se va presentando de distintas maneras y intentando responder a las exigencias de lo que hoy la sociedad le solicita. Hablamos entonces de una caracterización de las dimensiones, hablamos de cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus procesos incluso, y fundamentalmente cuál es la visión que tenemos hoy de volver a revisitar una institución que la conocemos de adentro, pero que también hoy no es la misma que nosotros hemos transitado. Este seminario lo que intenta es profundizar, pivoteando en dos conceptos. La institución educativa, por lo tanto vamos a hablar de la escuela, cómo se consolida y cómo se la concibe hoy y a qué respuestas tiene que dar. Y por otro lado vamos a hablar desde una pedagogía crítica lo que es la diversidad y en consecuencia de la pedagogía de la diversidad hablar hoy de lo que es la inclusión, a la cual todos vamos a atender y que realmente es una tendencia o es un enfoque que requiere de una desestructuración de todo lo que hoy existe. Por supuesto, paulatino, sabemos que en educación los cambios no son totales, sino que son más bien lentos y que no siempre estamos respondiendo a lo que se requiere. Hablar de diversidad, y hablamos específicamente de una diversidad en un sentido amplio, como un valor que nos identifica y nos diferencia de unos a otros y que esa diferencia, según todos los autores, es un valor, como lo dice López Melero, y que ese valor realmente debe empezar a impregnar a toda la sociedad. La escuela es un espacio, es un territorio donde hace 2 siglos ha servido para homogeneizar, para que todos tuviéramos, realmente acá hay bien un concepto de lo que es la igualdad, pero hoy hablar de la igualdad sería como redundante desde el derecho. Todos tenemos el derecho a, pero más que de igualdad hoy debemos hablar de equidad. Esto implicaría realmente enfoques desde un discurso pedagógico moderno, donde realmente la diversidad tiene diferentes planos. Por lo general siempre nosotros direccionamos la mirada hacia una diversidad del alumnado y sin embargo la diversidad no solo está en el alumno, sino que está en el docente, está en la institución, por su historia, por las culturas que la atraviesan, por los agentes que la habitan
y que en todo caso hace de que cada uno tenga una concepción propia o una representación de lo que es la diferencia. Este seminario lo que intenta es reflexionar acerca de la imagen que tenemos de una escuela y hoy qué implicaría dirigirnos, orientarnos a una escuela inclusiva. Evidentemente la inclusión es un deseo en estos momentos porque desestructurar todo lo que tenemos en el sistema educativo sería muy difícil. Por lo tanto, la propuesta sería de qué manera esta escuela empieza a cambiar. Y es necesario que cambie, porque si nosotros hablamos desde el paradigma de los derechos que le asisten a las personas, ese derecho debe ejercerse a través de lo que es el ingreso a la institución educativa. Sostenemos que toda persona, independientemente de su situación en edad escolar, debe ir a la escuela. Por lo tanto, ¿qué es la escuela? ¿Qué entendemos por ella? ¿Cuál es su historia y a quién responde? Hay un atravesamiento político, económico, financiero, cultural y pedagógico que nos hace pensar ya en una escuela no graduada. Entendemos entonces de que cada alumno, insisto, independientemente de su situación, debe transitar itinerarios propios de acuerdo a la necesidad educativa. La necesidad educativa es una característica que la presentan cualquiera de los alumnos en su condición de escolar o de los estudiantes. Es decir, que realmente hay un momento donde aparece una dificultad, quizás porque el aprendizaje no es inmediato, porque el aprendizaje es un proceso que demanda mucho tiempo y demanda de ciertas condiciones, no solamente psicológicas, sino neurobiológicas, sociales y culturales, y que también realmente está el aspecto de lo que es lo didáctico. Es decir, de qué manera esta escuela responde desde el fundamento pedagógico a la propuesta didáctica. Y acá tenemos distintos aspectos a considerar, es decir, este seminario tiene 3 propuestas organizadas quizás en unidades como para dar una coherencia de la globalización, la institución, su organización, las dimensiones, sus características, cuáles son las concepciones que han transitado desde, podríamos decir, la pedagogía crítica y la no crítica, es decir, cuál ha sido el sentido de la escuela. Hoy podríamos decir desde una mirada mucho más recortada, sino atendiendo a la diferencia, precisamente el planteo ya no es un planteo para todos iguales al mismo tiempo y en el mismo lugar, sino que intentar trabajar en agrupamientos flexibles. Esto significa que la organización de la institución escuela debe cambiar. Hay una cuestión que es fundamental en la institución, que serían las 2 concepciones fuertes y que se implican mutuamente, que sería lo que entendemos por espacio y por tiempo. Es decir, el espacio, sabemos nosotros que es una categoría donde realmente están en un momento todos los alumnos juntos, no necesariamente de la misma edad, sino participando de una actividad en general. Y hay momentos donde realmente ese escolar o ese estudiante requiere de un apoyo, realmente puede ser complementario en lo que hace algunas dificultades en algún área del conocimiento o de la disciplina. Y por otro lado, pensamos también de que hay un tiempo, que es un tiempo personal, que no es un tiempo cronológico, como cada uno de nosotros haya transitado la escuela graduada, y que realmente ese tiempo reconoce y espera. No es que estemos en una pedagogía de la espera, sino que estamos en una didáctica de la responsabilidad y de la respuesta. Hay documentos que también los analizamos y los ponemos en tensión, que es el proyecto educativo institucional, en qué consiste,
qué es lo que realmente implica, cuáles son las concepciones, si todos pensamos lo mismo y hablamos, cuál es la concepción o la representación de alumno, de docente, de currículo, de estrategia, de concepciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Siempre hemos mirado el proceso de aprendizaje como un proceso lineal, que sabemos que no lo es, y también hemos intentado en este verbo, en el sistema educativo argentino, de que es el tema del fracaso y el del repetir. Verbos que deberían abolirse, según mi criterio en este momento, sino que realmente cada alumno debería hacer su trayecto, o grupos de alumnos, o trabajos complementarios. Yo creo que acá hablaba yo de que en una primera instancia hablamos de las dimensiones de la institución, la organizativa, la administrativa, la pedagógico-didáctica y la comunitaria, cómo se ve esa escuela en el contexto, cuáles son los aportes que recibe, de qué manera establece los vínculos. Educamos todos, pero tenemos un firme compromiso en la escuela de educar, no solo para la vida, sino también educar para que cada uno se construya o organice o configure su subjetividad de acuerdo a las posibilidades que le brinda. Tenemos una heterogeneidad de situaciones en nuestro país, no solamente geográficas, sino también desde los estímulos que aportan, y que realmente acá tenemos una cuestión o un vínculo entre lo que es el docente, el responsable y el conocimiento. Es decir, el itinerario o la trayectoria de cada alumno se va a dar en función de los conocimientos que debe adquirir, que le proporciona la escuela a través de distintas estrategias para que le sirva como un ser autónomo, como un ser independiente y al mismo tiempo para que pueda ir en la búsqueda de posibilidades mayores. Sería un aspecto de lo que nosotros vamos a analizar. Ponemos en tensión también lo que es la diversidad, no solo la diversidad en cuanto a capacidades cognitivas, sino la posibilidad de que tiene cada uno de acceder al conocimiento. Y también hablamos de la posibilidad cultural, lingüística, sexual, es decir, que realmente la diversidad atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida. También hacemos foco en lo que sería, es decir, cuál es el fundamento de todas estas concepciones. Tenemos fundamentos, por supuesto, en primer lugar, filosóficos, quién es el hombre, la antropología, la pedagogía, la sociología. Es decir, hay un enfoque que es interdisciplinario. Y también hacemos foco en otra de los aspectos que sería, o que es, podríamos decir, o cómo se interpreta el campo de la educación especial. Es decir, la educación especial de alguna manera ha marcado límite entre lo que no se puede y lo que en este momento se puede. Y esto da lugar a la aclaración de las distintas concepciones. Es decir, alumnos que necesitan o requieren la presencia de alguien que apoye. Entonces uno piensa en lo que es la educación especial. La educación especial trabaja en diferentes contextos, independientemente de que ese contexto sea la escuela en general o la escuela en particular. También analizamos acá, podríamos decir, cuáles serían los aspectos legales. Y acá tenemos una cuestión fuerte que es la Ley Nacional de Educación, que es la que marca y la que de alguna manera establece límites claros y la posibilidad de todos de ir a la escuela. Pero realmente las leyes son las que regulan, son las que ordenan, pero que es muy difícil llevarlo a la práctica inmediatamente en cada una de las instituciones, que cada uno tendrá que hacer su proceso y tendrá que revisar la condición de alumno que está recibiendo, asistiendo. El alumno no solo tiene que ingresar porque tiene un derecho al ingreso, sino que tiene derecho a la permanencia y tiene derecho, obviamente, a después continuar o articular con lo que pueda en la vida. Hablamos también de los derechos que le asiste a la familia en la elección de la escuela.
Es decir, que en esto de ver a su niño con algunas condiciones, con algunos, podríamos decir, aspectos que marcan el tema y que siempre hemos trabajado en educación de manera binaria, normal, anormal, capacidad, discapacidad. Es decir, esta persona, esta familia o este representante familiar que llega a la escuela y quiere que lo acepten. Y realmente la escuela empieza a cuestionarse, empieza quizás a debilitarse, es decir, si están preparados o no. Yo creo que la preparación viene de un proceso reflexivo y crítico donde cada uno tiene que poner en cuestión qué es lo que enseña. Y si eso que enseña, que obviamente es lo que sabe, realmente tiene que estar adecuado o adaptado a la necesidad de ese niño, que le pueda realmente garantizar una habilitación en el contexto donde vive y al mismo tiempo la posibilidad de seguir estudiando, trabajando de manera responsable. Otra de las cuestiones que también analizamos en otra de las unidades, que son 3, es decir, la concepción general de escuela, de institución, la institución escolar, la diversidad, sus planos y sus dimensiones. Hablamos del alumno, quién es, cómo se constituye y cuáles son las concepciones que cada uno tiene acerca de la necesidad educativa. Término que hace demasiado ruido, que no siempre es descriptivo, pero que de alguna manera nos remite a algo que está pasando, algo digamos nosotros en el curso de lo que vemos que no es lo común, y en esto de poner en tensión también qué es lo común. Y entonces hablamos de lo que es común en cuanto a la comunidad, ¿no? Una unidad de objetivos y de propósitos que hace que la escuela siga siendo el mismo espacio significativo, la única imagen que tenemos nosotros de apropiarnos de la cultura, que es el lugar donde realmente se produce ese vínculo, esa relación pedagógica entre quien enseña y quien aprende. Por eso hablamos de dos de los procesos, que son el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, que acá también ponemos en tensión estos paradigmas o estos estilos que hemos tenido siempre de hablar de enseñanza-aprendizaje como si realmente todos los que enseñamos sea aprendido inmediatamente. Estos son dos procesos que hay que analizarlos a la luz de distintos paradigmas. La psicología es uno de los aportes que nos ha dado con las teorías del aprendizaje fuertemente, y la didáctica es la que pone, la que articula, la que piensa y la que propone o diseña la mejor respuesta. Esto hace que si nosotros realmente podemos detectar la necesidad en el grupo clase, evidentemente, si todos tienen que recibir lo que realmente necesita, tendremos que hacer distintos agrupamientos. Por eso yo hablo de agrupamiento flexible, no todos en el mismo momento, no todos por edades, no todos por sus conocimientos, sino distintos criterios que habría que analizar la población a la cual yo me estoy dirigiendo. Hablamos de la otra unidad de fundamento legal, que es la que realmente a nosotros nos permite hacernos cargo y, podríamos decir, identificarnos con la propuesta, pero no siempre tenemos los recursos y no siempre el sistema educativo está disponible para el cambio. Por otro lado, también analizamos qué es la diversidad y sus planos. También hablamos de por qué la educación es un campo problemático, porque siempre está atravesado por distintas urgencias. Hablamos de las distintas modalidades de situarnos en el espacio escolar, y entonces tenemos los temas de que, es decir, cómo nosotros jerarquizamos o priorizamos lo que vamos a darle, qué es lo que más le conviene, en qué momentos le conviene y cuáles serían las alternativas realmente que le podemos brindar en ámbitos donde no siempre el sistema de alguna manera preserva la sistematicidad del proceso educativo. Me estoy refiriendo a modalidad rural, me estoy refiriendo a modalidad especial, en algunos aspectos donde es muy difícil si no tenemos quizás equipados a los estudiantes y a los ambientes para poder
participar de lo que sería la clase, ¿no? Es decir, la posibilidad, porque la cultura no solamente está en el aula, sino que el aula puede configurarse en el museo, en la galería, en el patio, en la plaza. Es decir, que es un seminario que, como dice su nombre, la institución educativa desde una mirada inclusiva. Entonces, la inclusión es para todos y por lo tanto es también una manera de ir detectando, de ir ensayando respuestas que quizás uno las tiene en el interior y que realmente nunca las ha podido poner en práctica. Creo que es un poco el momento, es un poco también ubicarnos en el aspecto, en el acto educativo desde un punto de vista histórico. Sabemos que cada sociedad ha pensado en una persona educada para algo y hoy realmente esa rigurosidad no la podemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad cambiante, compleja y que entonces realmente hace de que cada uno de nosotros pueda constituirse y configurarse en el otro desde su necesidad. La escuela tiene toda la responsabilidad y el docente también, pero también tiene que estar sostenido y apoyado por alguien que pueda orientar y detectar. Y al mismo tiempo ahí sabremos nosotros ver de qué manera podemos empezar a trabajar ya no solo, sino en equipo, sino en pareja pedagógica. De qué manera el aula heterogénea es un aula que nos enriquece desde todo punto de vista, es un aula que nos permite agruparnos y podríamos decir que la inteligencia se distribuye en quien sabe o tiene una idea mayor y el otro la va completando. Es decir, que de alguna manera es un poco abrir la mirada. Y otro tema que también lo analizamos y lo ponemos en tensión, que es el tema de la persona con discapacidad, porque la discapacidad va a la escuela, hay algunas cuestiones que aparecen de este modo. Bueno, y entonces acá decimos quién dice, quién lo pide, quién lo recibe, quién lo acepta. Y desde la documentación que vamos a trabajar también, vamos a ver cómo revisamos un proyecto educativo institucional, donde quizás han participado no todos sino algunos, donde quizás no se revisa todos los años, pensando que los docentes son los mismos, o los alumnos son los mismos, o los recursos son los mismos. En base a eso vamos a intentar trabajar sobre el proyecto educativo curricular, cuáles son las urgencias o las jerarquías que se establecen en determinadas áreas del conocimiento y por qué. Y también vamos a hablar de la otra cuestión referida tanto a la organización de la institución como también a la posibilidad pedagógico-didáctica de dar una programación personalizada para aquellos que requieren no solamente el apoyo, sino también el acompañamiento. Entonces, acá es como que tenemos varias líneas y realmente vamos a ir haciendo foco en lo que cada uno desde su institución la puede mirar, la puede leer, la puede revisitar, volver a mirarla, volver a escuchar aquello que ya escuchamos, ya vimos. Y también pensar, revisar las rutinas o revisar los ceremoniales que venimos haciendo, si tienen el mismo significado de aquel primer momento que nos lo propusimos hacer, o si hoy podríamos decir que esto también debe ponerse en la mira para poder continuar o cambiar, o bien cuál sería una propuesta nueva. El seminario creo que tiene la intención, por lo menos en el planeamiento general de la diplomatura, de abrir una posibilidad de ver si el conflicto favorece, si el conflicto desaparece, siempre toda situación de cambio implica conflictos. No solo conflictos de intereses, sino conflictos de perder la seguridad de lo que veníamos haciendo hace tantos años y tiempo y que lo hacemos bien, pero hoy las demandas son otras.
tenemos otras exigencias, padres que de alguna manera se creen con derecho a elegir, y también tenemos la posibilidad de ver, es decir, qué es lo que la escuela podía ofrecer. Por eso vamos a pivotear esos conceptos de organización, de tiempos, de espacios, de ritmos, y ver de qué manera cada uno de nosotros está en condiciones de revisar. La modalidad virtual que tiene esta diplomatura superior es que realmente vamos a poner a disposición Power, que de alguna manera son cuadros o mapas conceptuales que nos van a permitir realmente buscar las palabras clave y reflexionar sobre ellas. Tenemos la bibliografía, que está disponible también. Es decir, que todo va a estar en la medida de que cada uno de los que hoy pueden asistir o pueden decidir, realmente puedan mirar a su institución para poder leerla, para poder analizarla y para poder acompañarla en estos nuevos tiempos.